Shalom y bendiciones, hermano. El Eterno le bendiga mucho. Hoy quiero compartir una porción de la parashá de esta semana, parashá Nitzavim. Esta parashá Nitzavim, hebreo en el español significa estáis de pie. Nitzavim significa estáis de pie. Esta parashá nos enseña lo que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos, en este tiempo de regreso a la obediencia a la Torá. Y es bien importante saber que el Eterno tiene un proceso de redención para el reino de Israel. Y en ese proceso estamos todos aquellos que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Salvador y que también creemos que el Eterno es un solo Dios, un solo Elohim, y que estamos en obediencia en todos los mandamientos que Él nos ha dado en su palabra. Quiero compartir algunos versículos y dar una pequeña explicación sobre lo que estamos viviendo en el día de hoy y las profecías que se están cumpliendo cada día que se acerca el tiempo de la venida de nuestro Mesías y el reino del milenio. Y quisiera comenzar entonces con el versículo 38b y el versículo 10. Y dice de esta manera, guardarás todos sus mandamientos, si obedeces a la voz de Hashem tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este rollo de la Torá, y si te vuelves a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí dice claramente que el Eterno dice, si guardamos sus mandamientos, y cuando dice que guardamos los mandamientos, esto está incluyendo a los 613 mandamientos que van a ser guardados durante el reino mesiánico, durante el reino milenial, incluyendo los mandamientos del templo, porque va a haber los sacrificios de los animales. Entonces podemos ver que el Eterno nos estaba hablando aquí en Deuteronomio, pero está hablando con una profecía futura. Y nos dice, guardarás todos sus mandamientos. Cuando dice guardará, significa que eso es pasado, futuro, guardarás. Llega mañana, guardarás. Sigue siendo futuro. Dice, si obedeces a la voz de Hashem tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este rollo de la Torá. Está hablando, diciendo claramente que el Eterno, si obedecemos a la voz de Hashem, significa que estamos entonces guardando sus mandamientos y sus estatutos, porque Hashem cuando escribe la Torá, se la dicta, a Moisés, nos está diciendo a nosotros que si nosotros obedecemos a la voz de Hashem. ¿Y cuál es la voz de Hashem? No es que el Eterno viene y nos va a hablar ahora en el oído. Está hablando de la Torá. Por eso termina el versículo diciendo, y sus estatutos que están escritos en este rollo de la Torá. Y si vuelves a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos que ese es un mandamiento que hay, dice que busquemos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza. Que lo amemos a Él de esa manera. Amar a nuestro Elohim con nuestro corazón, fuerza, alma, con todo. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto entonces incluye los 613 mandamientos, la cual muchos han optado por no cumplirlo. Pero siguiendo entonces esta parasha nos va a enseñar el proceso que ha comenzado ya de muchos años atrás, pero que se está aligerando a pasos gigantescos, porque el retorno del Mesías, nuestro Mesías Yeshua, va a regresar muy pronto. Pero entonces, vayamos a lo que dice Ezequiel, los capítulos 40, y vamos a hablar un poco de esa profecía, para entonces poder entrar en tiempo de lo que estamos hablando en esta parashá o esta porción bíblica de esta semana. Y podemos ver que en el capítulo 40 de Ezequiel nos habla de la profecía de cuando va a construirse el nuevo templo. Si se va a construir el nuevo templo durante el milenio, entonces
tendrán que obedecer todos los mandamientos, porque la mayoría de los mandamientos de los 613 tienen que ver con la obra del templo y cómo se llevan a cabo las instrucciones de hacer todos los sacrificios. Entonces nos está diciendo que viene un tiempo, pero antes de que venga este tiempo estamos entonces viendo que muchas personas están entendiendo la Escritura en su contexto como el Eterno quería que nosotros las pudiéramos interpretar. Por eso es que habla, que dice en el capítulo 30 del versículo 8 y el 10, dice: guardarás todos sus mandamientos, si obedeces a la voz de Hashem tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este rollo de la Torá. Pero por eso es que es interesante y necesario el poder estudiar la Torá y entender que todo lo que está escrito en ella tiene que obedecerse. Como he dicho anteriormente, no todos los mandamientos de los 613, de los 10 todos aplican a nosotros, pero los de 613 no todos aplican a nosotros. Pero cuando lleguemos al tiempo del reino del milenio, pues entonces el Mesías va a ser el rey y su constitución viene siendo la Torá. Los que puedan pasar de la tribulación, de la gran tribulación al reino milenial, dice la Escritura que van a tener que llevar a cabo todas las fiestas del Eterno. Tienen que cumplir. El que no las cumpla no será bendecido, no recibirá lluvia. Pero continuamos entonces. En el capítulo 30, el versículo 11 al 14 dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que diga: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. En otras palabras, está diciendo, la Torá no está tan lejos, no está en el cielo, no está al cruzar del mar, al otro lado del mar, en la cual nosotros no podamos llegar a ella y cumplirla. Esto significa que la Torá es la que se habla en estos versículos. Se está diciendo, no está hablando del mandamiento. El mandamiento principal es obedecer los mandamientos o ponerlos por obra. ¿Okay? Es obedecer, es tratar que la Torá nosotros la podamos cumplir de acuerdo a como el Eterno le escribió. Ese es el mandamiento que está hablando. Estábamos leyendo, dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento de obedecer y guardar la Torá, como el Eterno se la escribió a Moisés. El mismo Pablo, o el Rav Shaul, nos da una aplicación mesiánica de este texto, mostrándonos que el mandamiento al que se refiere es el Mesías. En otras palabras, que es la Torá viviente. El Mesías es la Torá viviente. Si leemos Romanos, capítulo 10, versículos 6 al 10, podemos ver que dice lo mismo, más o menos dice lo mismo que dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Mire cómo dice Romanos 10, de 6 al 10. Dice: pero la justicia es la fe, y dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir al Mesías de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe, la Torá, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Adón y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es interesante que si nosotros
queremos encontrar la vida eterna, lo que necesitamos es mirar a Yeshua, que es la Torah viviente, y guardar todos los mandamientos. Cuando Yeshua vino a la tierra por primera vez, Él vino a cumplir la Torah, a enseñarnos a nosotros a cómo obedecerla, a cómo nosotros podíamos obedecerla de acuerdo a los parámetros de la Torah y de acuerdo a los mandamientos que le tocaba a cada persona. Como dije anteriormente, los sacerdotes, ellos tenían sus mandamientos. Si tú no eras sacerdote, no eras levita, tú no podías cumplir esos mandamientos, o esos mandamientos no nos aplicaban a nosotros. Hay otros mandamientos que solo se aplican o se guardan cuando estás en Israel. Si nosotros no estamos en Israel, pues eso no lo guardamos. Pero ahora bien, va a llegar un momento, va a llegar el día que el reino milenial, que no importa dónde estemos, todo el mundo ha de cumplir la Torah como el Eterno así lo quiso hacer. Si nosotros observamos bien cerca y vemos la conexión entre guardar los mandamientos y ser salvo por medio de reconocer a Yeshua como el Adón resucitado, entonces vemos que hay una relación entre lo que es guardar los mandamientos y ser salvo por medio de Yeshua. Nuevamente, Yeshua siendo la Torah viviente y nosotros creer en Él, pues recibimos salvación. Pero tenemos que obedecer y guardar todos los mandamientos. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando a nosotros. Hay un mandamiento que trae salvación más que ningún otro. Y este es el que escucha y obedece al profeta como Moisés. Acuérdense, cuando Moisés estaba escribiendo la Torah, el Eterno le dijo que él iba a levantar a un profeta como él. Y eso lo vemos entonces en Deuteronomio 18:15. Vamos a buscar qué dice Deuteronomio 18:15 y leamos lo que dice Deuteronomio 18:15 en cuanto a este comentario. El 18:15 dice, aquí vemos, dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Esto es Moisés hablando, dice que él le va a levantar un profeta como Moisés. ¿Por qué dice que le va a levantar un profeta como Moisés? Qué interesante que hay una relación entre la Torah que escribió Moisés, dictado por el Eterno, y Yeshua. Por eso es que dice que el mandamiento que trae salvación más que ningún otro es el que habla de escuchar y obedecer al profeta como Moshe. ¿Quién era el profeta como Moshe? Yeshua es el profeta como Moshe. Como dice entonces Deuteronomio 18:15, que el que cumple ese mandamiento se salvará entonces eternamente. ¿Cuál mandamiento? El de guardar y escuchar y observar y obedecer al profeta como Moshe, que es Yeshua. En otras palabras, está diciendo que todo aquel que escuche y obedezca la Torah será salvo. Pero continuemos. Hechos 16:31 nos dice: ellos respondieron: cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente, cree en Yeshua, ¿ok? En el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros fuésemos a ponerle una palabra solamente en este versículo, sin quitar nada y añadir nada, solo dándole el significado correcto de que Yeshua es la Torah viviente. Entonces, Hechos 16:31 diría: ellos respondieron, creen en la Torah, Yeshua, la Torah viviente, y serás salvo tú y tu casa. Entonces nos está hablando, esta parasha nos está dando una clave por la cual nosotros podemos ser salvos. No es como creer en Jesús solamente
y no obedece los mandamientos creyendo que ya Él cumplió los mandamientos, nosotros no tenemos que cumplirlo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura nos insta a nosotros a que nosotros, si aceptamos a Yeshua o a Jesús, Yeshua, es necesario que nosotros obedezcamos todo lo que está escrito en la Torá para entonces recibir la vida eterna. Por eso es que cuando en Juan capítulo 5, versículo 39, Yeshua hablándole a los fariseos y a los líderes religiosos dice: ustedes escudriñan la Escritura porque les parece que ahí está la vida eterna. Y entonces le estaba diciendo: ustedes escudriñan la Escritura porque ustedes creen que la vida eterna está ahí, pero no creían en Yeshua. Que por cierto, pues lo crucificaron, decían que no era el Hijo del Hombre, que no era Hijo del Eterno. Son muchas cosas así. ¿Por qué? Porque ellos estaban llevando a cabo la Torá a su manera, no en todo. En varias cosas lo estaban sacando fuera del contexto, poniéndole un yugo sobre el pueblo judío, el cual ellos no podían llevar. Pero el yugo que da el Eterno es un yugo fácil y ligero de cargar. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir que la Torá, la obediencia a la Torá, es la que nos va a nosotros a llevar a la vida eterna. Porque una vez que uno conoce a Yeshua, uno conoce entonces la salvación y nuestra vida eterna. Por eso, en estos dos versículos, en estos dos textos, podemos entender de una manera más clara, que la salvación que se da por medio de Yeshua es la puerta para una vida en obediencia a todos los mandamientos. Si nosotros recibimos a Yeshua, Yeshua entonces viene a ser la puerta de salvación que viene por medio de Él, la puerta para una vida en obediencia a los demás mandamientos. En otras palabras, al aceptar a Yeshua como nuestro Salvador personal y obedecemos los mandamientos, siendo que Yeshua es la Torá viviente, o escuchamos y obedecemos, entonces recibimos la vida eterna. Eso es lo que está hablando las Escrituras, eso es lo que estaba hablando Pablo también sobre la vida eterna, que todo aquel que recibe al Hijo y cree en el Padre tiene la vida eterna. Pero no es solamente en creerle, porque el creer tiene algo fundamental detrás del creer, y el creer es obedecer, escuchar y obedecer todos los mandamientos que dice la Torá. Por eso que después en el capítulo 30, versículo 15, el Eterno dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El Eterno no obliga a nadie a andar en el camino correcto ni a obedecer los mandamientos. Él no obliga a nadie. Él escribió, le dictó la Torá, los mandamientos, incluyendo los 613 mandamientos a Moisés. Los escribió como la Constitución, como el camino, como la puerta para llegar a la salvación. Él no obliga a nadie. Todo aquel que escucha decide si quiere seguir o no quiere obedecer. Si quiere seguir con el concepto y el pensamiento de que la Torá fue abolida, pues va a tener su recompensa. Pero si escoge el camino, como dice, el camino de vida y bien, que es donde dice la Escritura que en la obediencia está la bendición. Si obedecemos los mandamientos, seremos bendecidos. Por eso es que el Eterno no obliga a nadie a andar en el camino correcto, sino que Él nos informó acerca de los dos caminos: el obedecer o el no obedecer los mandamientos. Por eso está la vida y la muerte. Obedece los mandamientos de la Torá, recibe vida. No obedece los mandamientos de la Torá, pues va a recibir muerte. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo no tengo la autoridad de juzgar a nadie, sino que la misma palabra nos va a juzgar. Y también no podemos obligar a nadie a amar a Hashem y creer en Yeshua.
Todo esto es algo voluntario. No piense de que por medio de los estudios que hacemos o que transmitimos por los diferentes medios sociales y por video, no estamos obligando a nadie a hacer nada. Solamente estamos enseñando la Escritura para que cada cual pueda decidir por sí mismo qué camino escoger, el camino de vida o el camino de muerte. Cada uno tiene que elegir, pero sin embargo tenemos que informarle a todo el mundo que la elección de cada uno va a traer unas consecuencias eternas. Nuevamente, si escogemos el camino de obediencia de la Torá, pues tenemos consecuencias positivas. Si escogemos el camino de la desobediencia, de no obedecer, aunque creamos en Yeshua o Jesús, pero no obedecemos, es como que eso no tiene sentido. ¿Cómo yo puedo creer en Yeshua y no obedecer los mandamientos si Él es la Torah viviente? Es imposible. Eso va en contra de todo pensamiento, porque no concuerda con el pensamiento del Eterno. Como dije anterior, hay graves consecuencias al no obedecer a Hashem, que Él nos manda a escoger el camino de la vida y cuando manda a todos los hombres a arrepentirse de sus malos caminos y abandonar los ídolos, la idolatría. Por eso Hechos 17:30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Ya no estamos viviendo en tiempos de ignorancia, estamos viviendo en tiempos donde la Torá se está enseñando por las 4 partes del mundo: norte, sur, este, oeste, por todo el mundo. Se está enseñando en todos los países del mundo, se está enseñando la Torá. Y por eso es que, como dice Hechos 17:30, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Elohim declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De no haber obedecido a la Torá, los mandamientos. Eso es lo que el Eterno nos ha llamado a nosotros. Y esta parashá tiene mucha información, pero solamente quería cubrir esos varios versículos, porque muchas veces hablamos yo creo en Yeshua, yo creo en Jesús, pero nuestros frutos van con lo que dice la Torá, solamente el creer, o también ya tenemos que el corazón por justicia, que viene entonces siendo la obediencia a la Torá. La Torá es la que nos va a guiar a puerto seguro. La Torá es la que se va a aplicar durante el reino mesiánico. Imagínense que nosotros nos encontremos durante el reino mesiánico y nunca obedecíamos a los mandamientos. Y esa es la oportunidad que el Eterno le da a aquellos que sobrevivan la tribulación y la gran tribulación, que pasen de gran tribulación al reino milenial, porque lo dice la Escritura, que en el tiempo del reino milenial Yeshua reinará con mano de hierro. Significa que la Torá va a ser vigente más que nunca. No va a haber opción. El que no quiera hacerlo no recibirá bendición, no recibirá lluvia. La nación que no lo haga y que no envíe de 10 reposos a Jerusalén, donde Yeshua va a reinar, y que celebren las 7 fiestas del Eterno, no va a poder tener entrada a la fiesta del Cordero o los tabernáculos. Nuevamente, el creer en Yeshua no solamente es lo único que nos lleva a la salvación, sino creer en Yeshua y obedecer todos los mandamientos que están escritos en el rollo de la Torá. Como decía el capítulo 30 de
de Deuteronomio en los versículos 8b y el versículo 10. Que nosotros seamos obedientes a lo que dice la Torá que fue escrita por Moisés, y así poder entender que la Torá es la parte fundamental de todos aquellos que estamos viviendo en este tiempo tan importante, tan interesante, en la cual el Eterno está llamando a muchos de todos lugares. Acuérdense, el Eterno le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena de la mar. Y esa arena de la mar somos todos nosotros. No solamente el pueblo judío, porque el pueblo judío es solamente una tribu, y es la tribu de Judá, de 12 tribus que el Eterno levantó por medio de Abraham, Isaac y de Jacob. Toda la descendencia será como la arena de la mar. Y hoy el Eterno está llamando a toda esa arena nuevamente a la identidad original, regresando a Israel, regresando a la Torá, regresando a la obediencia a todos los mandamientos, regresando a Yeshua como el único Mesías y el Salvador, regresando a Elohim, a nuestro único Elohim, nuestro único Dios. A eso es lo que nos está llamando el Eterno. Y nuevamente termino con el versículo 8 y 10 del capítulo 30. Y dice, guardarás todos sus mandamientos, no algunos. Dice, guardarás todos sus mandamientos. Si obedeces a la voz de Hashem, tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este rollo de la Torá, y si te vuelves a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. El Eterno nos está llamando a obedecer, a regresar hacia Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y sobre todo creyendo en Yeshua y la Torá en su aplicación. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, y nos veremos en la próxima semana. Y acuérdense, obediencia trae bendición. Shalom.